¿Qué tal? Les doy la bienvenida a En Defensa del Consumidor. Hoy vamos a hablar sobre el término economía circular. Si no lo han escuchado, les adelanto que es un modelo que propone una alternativa al mundo desechable en el que vivimos, donde la manera en la que solemos consumir prácticamente nos lleva a usar las cosas una sola vez y tirarlas. Quédense con nosotros aquí en Defensa del Consumidor. En la nota neta de esta semana hablaremos de la necesidad de fortalecer las políticas públicas para combatir la obesidad y el sobrepeso en las infancias. Y es que un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, presentado en enero de este 2024, mostró que entre 1990 y 2023 la obesidad y el sobrepeso infantil aumentaron 120% en México. El informe se titula La obesidad en infantes y adolescentes en México, costos y acciones eficaces para su prevención. Bueno, el mes pasado, durante el conversatorio Diabetes y Obesidad en México, Impacto y Perspectivas, el jefe de nutrición de la UNICEF, Mauro Obrero, recordó que cada año mueren más de 5 millones de personas en el mundo por enfermedades atribuibles al sobrepeso y la obesidad. También habló de la necesidad de fortalecer, por ejemplo, las restricciones a la comercialización de alimentos poco saludables. Un dato que también destacaron durante este conversatorio y que es alarmante es que, de acuerdo con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, al menos 600,000 niños y adolescentes padecen diabetes en la capital y cerca de 72,000 de ellos tienen diabetes tipo 2. Bueno, y ahora en Consumo e Interés vamos a hablar más sobre lo que les platicaba al inicio, el modelo económico, el modelo de economía circular. Actualmente tenemos un modelo de económico lineal que se caracteriza por usar y tirar lo que consumimos, y esto demanda grandes cantidades de recursos naturales, de materias primas y de energía, aunque, como sabemos, el mundo en el que vivimos no es desechable. En la práctica, la economía circular representa compartir, alquilar, reparar, renovar, reutilizar y reciclar materiales y productos cuantas veces sea posible. El objetivo principal de la economía circular es prolongar la vida útil de los productos y eliminar los residuos. Esta consideración la deben tener las empresas desde el momento en el que diseñan sus productos. Esto incluye también pensar en cómo los envasan. Y es que muchas industrias, como las de alimentos y bebidas, realizan empaques que se utilizan solo una vez. Para eso están diseñados, para usarse y tirarse de inmediato. Por ello, el reciclaje que las empresas responsables de producir estos empaques de un solo uso proponen no es suficiente para resolver el problema de contaminación. Reutilizar los productos y materiales puede traducirse en productos más duraderos, innovadores y de menor precio. Por eso esto también beneficiaría a las y los consumidores. La economía circular es una oportunidad para redefinir y transformar cómo administramos los recursos, pero se requiere voluntad real de las autoridades y de las grandes empresas productoras. Vamos a escuchar qué opinan las personas en el siguiente sondeo y después escucharemos qué nos dijeron en entrevista desde Greenpeace sobre lo que se está haciendo en México para impulsar esta economía circular y qué es lo que nos falta. Sí, me parece una buena idea, que así reducimos la contaminación ambiental. Me encantaría que otra vez fueran a hacer lo mismo como antes, como por ejemplo la leche que venía en botella de vidrio. Suena bien, aunque no conozco todas los detalles específicos de una operación como tal, no sé si sea posible, pero en principio suena bien. Me parece un poco idealista porque me parece que los seres humanos, como sea, generamos desechos de una forma u otra. Entonces, si se pudiera lograr, excelente. Me parece más una utopía que una realidad. Es muy importante, ¿no? En especial para la ciudad en la que vivimos, ya que no solo el consumo de productos no reciclables es muy alto, sino que también el llevarlos a un lugar donde se les dé una disposición final, pues también son alejados y eso genera un mayor costo. Pues las botellas, bueno, más bien las llevamos a reciclar, las botellas, hay un lugar donde
donde las llevamos. Los vasos de yogur de al litro los ocupamos ya sea para hacer macetitas o para la comida. Así casi siempre reutilizo los botes de cristal, que son como los más resistentes y un poco saludables, o algunos botes grandes donde puedo almacenar, no sé, ejemplo, la comida de mi gato y ya. No tengo una cultura de reciclaje, no es algo que yo aplique tanto en mi vida. En general, como te mencionaba hace un rato, creo que es un muy buen concepto, es un concepto bastante progresista y está muy bien, qué bonito suena, pero creo que la realidad es otra y no sé si con el simple esfuerzo de yo reciclar cosas pueda yo como individuo lograr algo, y mientras efectivamente no exista una gran cultura pues no lograremos mucho, y sobre todo creo que la responsabilidad no debería estar en nosotros, sino debería iniciarse en las empresas y que se pensara desde ahí y que eso nos facilitara el trabajo de reciclar a todos. Si tiene remedio, pues lo mandamos a arreglar, si no, pues sí, obviamente. Regalar, sí. O las tiro a la basura, pero las pongo en una bolsa y les echo la bendición esperando que alguien buena onda los encuentre y les dé buen uso. Pero eso es lo más que hago. Unos productos que obviamente usamos son caros y aparte de que economizamos, pues no dañamos tanto al ambiente, ¿no? O sea, para no contaminar más de lo que ya hay. Por ejemplo, los celulares trato de que pues me dure lo más que se pueda, precisamente para no contaminar, y la ropa y todo lo demás, pues mientras siga funcional, procuro también guardarla en lugar de consumir nuevos productos. Para profundizar en qué es la economía circular, me da mucho gusto recibir aquí en el estudio B a Gustavo Ampugnani, director ejecutivo de Greenpeace México. Muchas gracias, Gustavo. No, de nada, mucho gusto estar contigo. Gracias. Pues mira, mi primera pregunta es que nos puedes explicar, que nos ayudes a explicar a nuestro auditorio cómo podemos entender las diferencias entre la economía lineal que tenemos actualmente, del usar algo y luego tirarlo, y pues una economía circular. Claro, la economía lineal, que domina realmente en casi todas nuestras prácticas, es una economía que nosotros definimos como un modelo de usar y tirar. Es el modelo de lo desechable, de usar recursos, bienes, servicios, productos, y una vez que cumple su función inmediata, desecharlos como si el medio ambiente fuera como nuestro basurero universal. En cambio, la economía circular plantea un modelo distinto, plantea un modelo en el cual primero hay que minimizar la generación de desechos y, por otro lado, maximizar el uso de esos recursos o esos productos. Entonces son dos conceptos opuestos que tienen que ver mucho con el modelo de producción, de distribución y de consumo que rigen en los distintos países. Ahora bien, también nosotros hacemos una salvedad en el sentido de que incluso el modelo de economía circular, que en teoría sería como mucho más aceptable desde el punto de vista de la protección del medio ambiente y de reducir emisiones de gases de efecto invernadero, etc., es un modelo que lamentablemente fue capturado, el concepto fue capturado por las corporaciones y han distorsionado un poco el entendimiento de la economía circular. Y ahí es donde nosotros hacemos también nuestras críticas, porque cuando nosotros hablamos de economía circular, también queremos decirle a la gente que hay toda una publicidad muy engañosa de economía circular, y bajo la economía circular también se esconden tecnologías y formas de hacer las cosas que tienen un alto impacto en el medio ambiente y en la salud de las personas. Es decir, si hay una diferencia, entonces, cuando hablamos de economía circular, no solo significa recicla y reutiliza, ¿eso te refieres con estas Exactamente, cuestiones? exactamente, porque ante esta captura corporativa del concepto, lo que se está publicitando mucho es que en la medida que reciclemos, estamos haciendo economía circular.
Y no es eso, o al menos no es solo eso. Para nosotros, nuevamente, economía circular bien entendida tiene que buscar principalmente minimizar el uso de recursos. Y al mismo tiempo que se minimiza el uso de recursos, maximizar la utilización de un producto. Esto es que sea más durable el producto. Porque, ¿cuál es el problema? Dos problemas. Uno tiene que ver con esto que tú dices, el reciclaje, como pues bueno, si yo uso una bolsa de plástico y la uso y la reciclo, ¿y qué significa reciclarla? Pues bueno, muchas veces lo que se refiere es mandarla a procesos de termovalorización, que esto lo que significa en términos sencillos es poder someter ciertos productos, principalmente de plástico, a altas temperaturas. Es un proceso de incineración más complejo, con tecnología más compleja, para generar energía eléctrica. Eso para nosotros, para Greenpeace, no es ni economía circular ni reciclaje. Y en todo caso, el reciclaje es una fase de la economía circular bastante posterior, porque primero hay que diseñar los productos de tal manera que sean durables en el tiempo, ¿sí? Que contengan materiales que sean fácilmente recuperables o reutilizables, o que sean productos reutilizables. Y ya una vez que tú pasas ciertas etapas del proceso de economía circular, entra el reciclaje y luego el desecho si no es posible recuperarlo. Pero lo que nos están presentando las empresas es que economía circular es igual a reciclaje, y ahí hay un error. Y eso lo están usando, por ejemplo, las refresqueras con estos programas de recuperar envases de plásticos que tienen un impacto ambiental altísimo, ¿sí? Con la excusa de reciclarlos y volverlos a integrar en la cadena de economía circular. Pero nuevamente nosotros queremos alertar sobre todas estas trampas que están escondidas en el concepto de economía circular, cómo lo están entendiendo las empresas y lamentablemente muchos gobiernos. Porque entonces eso implica la producción, ¿no? Desde la producción atender... Exactamente. Digamos, tú dices, bueno, puedo seguir produciendo plástico porque a fin de cuentas lo voy a reciclar. Entonces haces como una contabilidad ambiental. ¿Sí? Pues bueno, sí, produzco, pero si después los voy a reciclar, y estamos todos contentos porque hacer o proteger el medio ambiente es reciclar. Y ese es un error, es mucho más complejo que eso. ¿Sí? Sí estamos conscientes que hace 50 años el movimiento ambientalista, cuando se refería al tema de residuos, hablaba del reciclaje, pero estamos hablando de 50 años atrás. Ahora la situación es mucho más compleja. Entonces, este sentido de la economía circular, como lo entienden las grandes empresas, realmente mantienen la maquinaria actual andando, ¿sí? Entonces se sigue usando combustibles fósiles derivados de petróleo para producir plástico. Este plástico, en el mejor de los casos, se lo recupera, en el mejor de los casos, porque las tasas de recuperación son bastante bajas, y luego lo vuelven a utilizar para complementar la materia prima que usan. Pero nuevamente ahí entonces la discusión es otra, o nosotros creemos que es otra. Es el rol y el papel del plástico en nuestra vida, en nuestro estilo de vida, en nuestro estilo de consumo, que o que está teniendo desde hace casi 50, 40 años. Y ahí hay un problema ambiental mayúsculo. Sí, así como lo expones, entonces nos queda claro que son las empresas y los gobiernos los que tienen que empezar a regular toda esta parte. No es que no tengamos una responsabilidad como consumidores, consumidoras, pero el ojo pues está ahorita, si no me equivoco, en estas grandes empresas, ¿no? Sí, totalmente. Por eso México tiene dos experiencias en materia de economía circular. Por un lado, una ley de economía circular que aprobó el Senado de la Nación en el año 2021, si no me equivoco, 2022, y luego una legislación también en materia de economía circular que se aprobó por el Congreso de la Ciudad de México el año pasado, en el año 2023. Greenpeace fue muy crítica
de estas legislaciones. ¿Por qué? Porque entienden el concepto de economía circular como lo entienden las corporaciones y no llegan a la raíz del problema para poder resolverlo desde ahí. Básicamente, ¿por qué? Porque de un lado estas legislaciones estimulan la termovalorización o la generación de energía a través de la quema de plásticos. Entonces, si vamos a generar energía eléctrica con plásticos, pues sigamos produciendo plásticos porque a fin de cuentas lo vamos a reciclar, entre comillas, para generar electricidad. Que este era un gran proyecto que tenía la pasada administración de gobierno de la Ciudad de México, de incinerar basura para generar electricidad que iba a alimentar al metro o a las líneas de metro de la Ciudad de México. Un proyecto que Greenpeace rechazó fuertemente por ahí en los años 2016, 2017. Y afortunadamente se consiguió detener eso, se cayó ese proyecto. Por otro lado está el tema de la responsabilidad. Entonces estas legislaciones, nuevamente, lo que hacen, entendiendo este concepto de economía circular con los lentes de la industria, es hacer equivalente la responsabilidad de nosotros como ciudadanos, ciudadanas, consumidores o consumidoras, con la responsabilidad que tienen las empresas. Y las responsabilidades no son las mismas, son bastante distintas. Y lo que carecen estas dos legislaciones es justamente lo que nosotros conocemos como la responsabilidad extendida al productor. Entonces, una correcta implementación y lectura de la economía circular tiene que hacer responsables de los desperdicios, de los residuos, de la basura, a quienes lo producen. Y quienes producen la basura no somos las consumidoras o los consumidores, son las grandes empresas. ¿Sí? Y estas grandes empresas tienen nombre y apellido y son muy pocas porque son mega empresas gigantescas como Coca-Cola, Pepsi, Procter & Gamble, Unilever. O sea, las grandes empresas de productos o bienes de consumo que empacan sus productos generalmente en envases y embalajes de plástico, y ahí está el problema. Entonces, aunque sí hay estas legislaciones que han puesto sobre la mesa el concepto, hay pendientes por lo que entiendo, y en ese sentido yo te quiero preguntar ¿qué otras experiencias hay en el mundo, por ejemplo, que se puedan aplicar acá en el país, que ustedes están viendo podrían funcionar para revertir este concepto que se tiene, ¿no? Como nos dices, con los lentes de la industria? Claro, hay una puja bastante fuerte a nivel mundial, ¿no? Porque no es que solo la industria en México ha conseguido legislación favorable a los intereses corporativos, también esto ha sucedido en otros países, ¿no? Sí hay experiencias quizás locales que yo creo que es muy interesante poder aprender de ellas, porque principalmente donde esto aterriza de la mejor manera es a nivel local. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también parte de la economía circular, bien entendida, dentro de sus fases, busca estimular el uso de productos locales o la manufactura de productos a nivel local, ¿sí? Porque esto tiene menos emisiones de cambio climático generadas por el transporte de esos productos y tienen que venir de Asia, de Estados Unidos, etc. Las experiencias que desde mi punto de vista son las más exitosas son las que se encuentran, por ejemplo, en el área cercana a la ciudad de San Francisco, en la costa oeste de Estados Unidos, ¿no? Ahí es como un laboratorio desde mi punto de vista para poder aplicar muchas de estas cosas, porque tienen en cuenta toda la cadena o todo el círculo y todas las etapas de la economía circular, pero también con mucha vigilancia ciudadana. ¿Sí? Entonces, la verdad que ahí es muy destacable, porque también es un centro de innovación en el diseño de los productos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo trato de explicar esto con productos que todos conocemos y que tenemos en nuestras casas, ¿no? Por ejemplo, los desodorantes o los hilos dentales, ¿no? Que pues, bueno, cuando uno va a comprar este tipo de productos en las farmacias, vienen en empaques de plástico, ¿sí? Entonces ya de origen, ¿no? Vienen con
un diseño y un material que una vez que tú terminas de usar la barra de desodorante o tu hilo dental, pues lo desechas. Eso es plástico. Los plásticos están manufacturados con muchísimos químicos, es difícil reciclarlos. Esto se va a la basura, ya sea contamina playas, océanos, ecosistemas marinos o termina en los hornos de las cementeras, por ejemplo. Bueno. En esta zona, desde algunos años, la industria, pero pequeños comercios más bien y pequeños emprendedores han puesto a disponibilidad del público consumidor el mismo producto desodorante o los hilos dentales, pero que el empaque está hecho con cartón de distintas densidades. Y el cartón, o ese papel prensado, muchas veces está elaborado con residuos de papel que pasan por un proceso de limpieza y que se vuelven a utilizar, y ahí sí se reciclan para hacer este tipo de empaques, que además tú le sumas una barra de desodorante que está elaborada con productos orgánicos, miel, cera de abeja, esencias naturales, o sea, sin químicos, y lo mismo el hilo dental que está elaborado con seda natural, etc. Entonces, es una concepción distinta, y a la hora de desechar ese producto, es mucho más fácil para las autoridades municipales que gestionan los residuos sólidos urbanos poder lidiar con empaques de papel o de cartón que pueden volver a entrar, ahí sí, en el ciclo de economía circular, ¿sí?, para generar nuevos empaques de cartón o de papel. Entonces, esa es la concepción que es totalmente distinta y que está materializándose de esa manera en ciudades que quizás podrían llegar a ser como más innovadoras en este sentido. También esto ocurre en ciudades de Europa, pero no hay ningún país que se destaque como haciendo esto de la manera correcta. ¿Por qué? Por lo que te explicaba antes, porque lamentablemente la industria, las corporaciones son muy rápidas para cooptar los conceptos, desvirtuarlos y hacer publicidad masiva al público de cómo ellos entienden el concepto. Lo mismo pasó con el concepto de desarrollo sostenible, con el concepto de sustentabilidad, ya lo estamos viendo con el concepto de economía circular. Tiene un origen muy genuino, muy positivo, pero rápidamente la industria captura esos conceptos, les da un sentido diferente, le quitan lo esencial, dejan lo superficial y con eso hacen publicidad para que el público siga engañado consumiendo productos que no son ni reciclables, que tienen sustancias tóxicas, que terminan en el medio ambiente o que terminan siendo materia prima de ciertas tecnologías que son altamente contaminantes también. Y esta parte la vieron también cuando se estaba discutiendo la ley en contra de los plásticos de un solo uso. ¿Se encontraron con eso aquí también en México para saber cómo estamos ahora? Sí. Cuando se estaba dando la discusión en el Senado de la Nación en torno a la ley de economía circular, nosotros advertimos en ese momento que los senadores estaban siendo engañados por una definición incompleta de economía circular que ni siquiera cumplía con los requisitos de quién es su autoridad en materia de economía circular, que es la Fundación Ellen MacArthur, que ya desde hace muchos años elaboró como un documento que es como la piedra de toque para poder diseñar política pública en este sentido. Y si bien Greenpeace no respalda totalmente todo lo que está en ese documento, pero sí en términos generales, pero mismo así no fue entendido por el Senado, y pasan una ley que en realidad le deja mucho espacio a la industria para continuar con sus prácticas como las viene haciendo desde hace muchos años. Entonces sí alertamos de eso, no hubo respuesta positiva. Por otro lado, también lo que hemos visto es la reacción de la industria, por ejemplo, en el estado de Oaxaca, para tumbar legislaciones estatales que buscan poner restricción a los plásticos de un solo uso, principalmente los que tienen que ver con los envases de refrescos azucarados en el estado. Entonces, que este es un conflicto que aún está
candente, porque ahí, digamos, está, si no recuerdo mal, está por resolverse en alguna sala de la Suprema Corte de Justicia. Y hay un pendiente todavía también, porque la actual Ley General de Prevención y Gestión Integral de Residuos de México, federal, no contempla a los plásticos de un solo uso. Y esa es la campaña que Greenpeace va a estar trabajando este año 2024. La vamos a comenzar en unas semanas más para sensibilizar al público mexicano, para apoyar nuestra demanda, que esta ley sea reformada para incluir la necesidad de ponerle límite a los productos de plástico de un solo uso e incorporar en la legislación lo que te decía antes, que es la responsabilidad extendida al productor. Porque no podemos seguir con una industria que no se hace responsable de los residuos que genera, ¿sí? Sabiendo que muchos de esos empaques, contenedores, embalajes son altamente contaminantes y no tienen otro uso. Imagínate que hay envases y embalajes que realmente tienen una vida útil de 2-3 minutos. Y es solo ir a un supermercado y ver cómo están envueltas las frutas, verduras, cosas que son totalmente irracionales, ¿no? Una charola de unicel con 2 chayotes envuelto en 2 capas de plástico, o sea, no tiene sentido. Es totalmente irracional. Sí, en ese sentido, qué bueno que hablas de ese tema de la campaña que van a empezar, porque a mí me gustaría saber cómo podemos ya como consumidores, consumidoras, contribuir a esta economía circular, sabiendo que está todavía este pendiente muy, muy grande de regular a las industrias, pero en nuestro día a día, ¿cómo podemos implementar? Hay como 2 fases, ¿no? Por un lado, nosotros vamos a estar invitando a la ciudadanía a ser parte de esta campaña para poder demandarle al Congreso de la Unión que legisle en este sentido que yo te estaba comentando para ponerle un alto a los plásticos de un solo uso, pero ya en el otro nivel, en el nivel más doméstico, si se quiere, hay muchas cosas que se pueden usar teniendo en cuenta lo que decíamos al principio, ¿no? Por un lado, rechazar todos estos productos que no son necesarios. Estamos bombardeados por publicidad que nos hacen consumir cosas que realmente no necesitamos. Entonces es como ser consciente de esa contaminación publicitaria, diría yo, que nos afecta mensualmente y que nos hace tomar prácticas que la verdad son irracionales. Por otro lado, optar por productos con menos empaque, con menos embalaje, lo que se conoce como productos alternativos o sustentables, que esto generalmente se encuentra en pequeños comercios. Cada vez hay más de esto, tratar de comprar los alimentos a granel, por ejemplo, y no en empaques de plástico. Ahí están los mercados, que en todas las grandes ciudades de México tenemos mercados de este tipo, ya sea instalados o en las calles 1 vez o 2 veces por semana. Entonces, tratar de comprar a granel en este tipo de lugares para reducir nuestra huella de residuos, de desperdicios, ¿sí? Por otro lado, preferir aquellos productos que puedan ser reparables. Sí, porque esta es otra de las fases importantes, otro de los eslabones de la economía circular, ¿no? Bien entendido, ¿sí? Que los bienes de consumo puedan repararse, se le pueda dar mantenimiento, ¿sí? Quizás como era antes, ¿sí? O sea, antes muchos productos o muchos bienes se te descomponían y pues ibas al técnico y te arreglaba el televisor, el radio, la estufa, etc. Entonces, también como ser conscientes de eso, que casi son oficios en peligro de extinción, pero siguen existiendo. Y ser muy consciente del uso de recursos en términos generales, ¿no? Electricidad, del agua y la buena alimentación. ¿Sí? Entonces, yo creo que a distintos niveles hay distintas cosas que puede hacer la gente. Si vas a comprar, pues que lleves tu bolsa, ¿no? Si tu bolsa es de tela, pues mucho mejor. Si no tienes bolsa de tela, pero es una bolsa de plástico, pues bueno, en la medida que la uses y la conserves, pues bueno, va a ser mucho más durable, ¿sí?
Este tipo de cosas también, ¿no? En los productos, ¿no? Quizás si uno necesita algún tipo de producto con batería, pues bueno, usar baterías de larga duración, baterías que puedan ser recargables, por ejemplo, ¿no? Son cosas muy pequeñas, ¿no? O sea, como consejos, ¿no? Si uno va a la heladería, pues bueno, procurar tomar el helado quizás en un cono, que luego te lo puedes comer o no, pero bueno, al menos es un material orgánico que luego puede entrar a ciclos de composta, pero no estas tacitas o recipientes que son entre papel, laminados en plástico y tu cucharita de plástico, que esto que lo usas que 15, 10, 5 minutos en comerte un helado y después la cucharita donde se va, pues termina en los ríos, en las barrancas, en las playas, en el fondo del mar. Sí, entiendo. Entonces son esos como dos aspectos, ¿no?, que podemos poner en práctica. Primero, la exigencia a las autoridades para regular a estas grandes empresas que contaminan muchísimo más y pues en el día a día empezar a aplicar estos consejos que nos dan. Sí, afortunadamente muchas organizaciones y colectivas de defensa de derechos de los consumidores pues también como difunden este tipo de consejos, ¿no? De pequeños consejos de cómo poder tener un consumo más responsable con el medio ambiente, con la salud general de la población, a través de demandar, exigir ciertos productos y ser más responsables en nuestras prácticas diarias de consumo, ¿no? Porque de lo que se trata, desde nuestro punto de vista, es de rechazar esto que se conoce como consumismo, consumo excesivo. Por supuesto que tenemos que consumir cosas, nadie pone en duda eso, pero hay maneras de consumir. Sí. Pues te agradezco mucho, Gustavo Ampugnani, director ejecutivo de Greenpeace, por estar aquí en Defensa del Consumidor. Y pues muchas gracias por los consejos. Gracias a ti. Bueno, ahora en Manos a la Obra les compartiré los siguientes consejos que nos hacen llegar desde el poder del consumidor para poner en práctica la economía circular. El consejo número 1 es eliminar y reducir al mínimo la basura y todos los residuos. Recuerden que la economía circular empieza por minimizar el consumo de recursos. El segundo consejo es elegir productos diseñados para durar lo más posible y que consideren los impactos ambientales que generan. El tercero es seleccionar productos sin empaques ni envases o que permitan reusarse y evitar los desechables. El cuarto es compartir, alquilar, renovar y reparar los productos antes de tirarlos, siempre y todas las veces que nos sea posible. El quinto es comprar productos de segunda mano. Y el sexto, reciclar los desechos que tengan una segunda vida útil como materias primas. Como escucharon, todavía hay grandes pendientes en México para avanzar en la implementación de la economía circular, pendientes que tienen que asumir las grandes empresas productoras y también las autoridades. ¿Ustedes sabían de este término de economía circular? Cuéntenos en los comentarios y también déjenos sus likes, compartan si les sirvió esta información, que ya lo saben, nos vemos como cada martes aquí en Estudio B desde En Defensa del Consumidor.